Dios les bendiga. Saludamos con la paz del Señor a todos los amados hermanos y amigos que nos están recibiendo en esta noche. Agradecemos a Dios por el tan hermoso día que Dios nos ha dado hoy para poder compartir este tiempo con todos ustedes en esta segunda noche que dimos en llamar la iglesia del Señor, o la iglesia en la ciudad de Filadelfia. Y antes de comenzar alabando al Señor y con las participaciones de los hermanos aquí en la mesa, también compartiendo la palabra de Dios y agradecimiento y alabanzas al Señor, quiero dejarles una palabra en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, verso 24. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean todos muy bienvenidos en esta noche a compartir esta reunión de bendición para nuestras vidas. Porque todo lo que respire, alabe al Jehová, dice la Biblia. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y vamos a leer esta palabra todos juntos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 24. Estamos en esta segunda noche de la iglesia en Filadelfia, una de las 7 iglesias del Asia Menor, o las 7 iglesias del Apocalipsis. Dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a hablar mucho en esta noche acerca de misiones. Vamos a hablar un poco de la labor de la iglesia del Señor y lo que realmente es la gran comisión. Vamos a ir viendo algunos puntos importantes. Pero antes vamos a orar para dar gracias a Dios y que usted pueda compenetrarse en esta palabra y decir: yo no tengo que estar buscando mi propio bien, sino en el del otro. Hacer algo, llevarle una palabra, llevarle ese mensaje de fe, de esperanza, de salvación. No llevarle un mensaje psicológico, un mensaje filosófico, un mensaje humanista. Llevarle el mensaje de salvación, la esperanza en Cristo. Así que comenzamos con esta palabra y vamos a orar todos juntos y después seguimos alabando al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús en esta noche. Para nosotros es una gran bendición reunirnos aquí. Tu palabra dice: donde 2 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y para nuestras vidas, Señor, es de fortaleza poder leer tu palabra durante todo este día y estar aquí reunidos, Señor, leyendo esta palabra fiel, porque esta palabra nos da a conocer que tú pensaste en nuestro bien y que siendo nosotros pecadores diste tu vida en la cruz por nuestras vidas, que estando nosotros lejos de toda justicia, de toda verdad, siendo cautivo del pecado y la condenación nos esperaba, tomaste nuestro lugar para darnos vida y vida en abundancia, no porque nosotros hayamos merecido esta gracia, sino por tu grande amor, Padre bueno. Enviaste a Jesús para que Él sea aquel sacrificio perfecto, donde se hizo justicia por el pecado, y Él en su propio cuerpo condenó el pecado colgándolo en la cruz y venciendo la muerte con poder. Padre, recibimos esta palabra esta noche, porque esta palabra nos edifica, Dios mío, porque queremos, Señor, pensando en el bien del otro, compartir tu palabra, compartir esta palabra a los corazones donde van a llegar, Señor, aquellas vidas que están en las casas, aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, Señor, en los orfanatos, en los asilos de ancianos, aún en las calles, Padre, y en el lugar donde tú determines que llegue tu palabra, Padre bueno. Oh Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas en esta noche, porque es, Dios mío, esta palabra que rompe las cadenas del diablo, rompe todo yugo de maldición, aún palabra de maldición que se habló en este día para muerte y destrucción.
pero en el nombre de Jesús reprendemos todo demonio, echamos fuera todo espíritu inmundo, proclamando la verdadera libertad que nos ha dado en Cristo Jesús. Padre, bendice a los hermanos en esta noche. Derrama esa gracia y virtud de los cielos, llenando los corazones y las vidas, Padre bueno. Te agradecemos, Señor, por tan grande amor, porque sabemos que todas las cosas son a ti posibles, Señor. Y damos apertura a esta reunión en esta noche, dando gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre para siempre, Dios mío. Gracias te damos, Padre bueno. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor todos juntos. Juntos venimos a ti, Señor, para pedirte una vez más. Te manifiestes con tu presencia, nuestra sed vengas a saciar. Como un diluvio ven sobre nosotros. Anda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Anda, Señor, fuego del cielo, un nuevo denuedo y más santidad. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy el fuego santo de tu presencia, que arda siempre en mi corazón. Toca mi ser, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor,
Gracias, mi Rey. más Gracias, que a Padre. mi ser. Gloria a Dios. Amén, hermano, que Dios les bendiga. Amén, en esta noche. Realmente un tiempo lindo, amén, para poder estar ante la presencia del Señor. Amén, damos gracias a Dios, amén, por lo que el Señor está haciendo en este tiempo para con nuestras vidas, amén, Gracias, para con cada Padre. uno de nosotros. Amén, damos gracias a Dios porque sabemos que es el Señor quien está obrando, amén. Y quisiera compartir una palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, unos versículos muy conocidos, yo creo, pero vamos a leerlo. A partir del versículo 6 al 11 vamos a leer esta palabra. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así como dice esta palabra, ¿no? Realmente comienza, ¿no? Diciendo, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Porque sabemos que el Todopoderoso es Él, no hay otro. Amén. No nos podemos humillar ante ninguna otra persona, sino solo ante Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque dice que Él realmente da gracia a los humildes. Amén. Además dice que desecha, decía el salmista, ¿no? A los soberbios. Amén. Y a cada palabra del Señor nos dice, ¿no? Que podamos humillarnos bajo esa poderosa mano, ¿no? Después nos dice realmente, ¿no? Algo que debemos hacer, yo creo que en este tiempo, más de una vez necesitamos, amén, poder comprender esta palabra y que esta palabra pueda ser una realidad en nosotros, amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad, Amén. amén, sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Hoy esta mañana hablando con un hermano, ¿no? Y él me decía, en este tiempo tenemos que orar más que lo que antes orábamos, amén. Y acá realmente la palabra nos habla, amén, acerca de la oración, acerca de que no tenemos una lucha contra sangre y carne, amén, sino que sabemos que son huestes espirituales de maldad, amén. Estamos peleando contra cosas que no vemos, amén, pero que sabemos que están ahí. Gloria Amén. a Dios. Pero sabemos, amén, también tenemos esa seguridad de que el Señor es quien pelea por nosotros, amén. Así como peleó por el pueblo de Israel, amén, cuando salió de Egipto, ahí le dijo, estad quieto y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Gracias, amén. Padre. Y esa seguridad tenemos nosotros, de saber de que el Señor va delante de nosotros, amén, de que Él es quien abre camino realmente, amén, y dice, termina diciendo que Él mismo va a fortalecer y va a establecer, amén, aleluya, que realmente sabemos que esta es la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras Gracias, vidas. Padre amado. Amén, Así realmente es. cuando podamos entender, cuando nos humillamos, cuando echamos nuestra ansiedad, cuando sepamos con quién estamos peleando, ahí es donde el Señor nos afirma. Ahí es donde el Señor nos establece en este tiempo, amén. Y como termina diciendo, amén, todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias, amén. Padre. Aleluya. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, amén. Y sabemos que el Señor está aquí para bendecir cada una de nuestras vidas, amén. Y vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Ahí con gozo, con alegría. Amén. No sé lo que le está sucediendo, pero ahí hable con el Señor. Amén. Él está ahí atento, su oído, para oír a cada uno de sus hijos. Aleluya. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor,
cantan la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Llevaremos a los pueblos de su amor y majestad, alabarle, adorar a Jesús el Rey. Con mis manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabremos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel, ha sido fiel. Dar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Llevaremos a los pueblos de su amor y majestad, alabarle, adorar a Jesús el Rey. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel, ha sido fiel. Alabarle, cerca Aleluya. de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llenas mi pobre ser, limpias mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Paso incierto doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himno de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Señor, siempre seré. Aleluya. Feliz. Bendito sea tu nombre. Creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti.
Aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Sí, Señor, aleluya. Oh, Santo, aleluya, aleluya. Gracias, Padre Celestial, Gloria a aleluya. Dios. Gracias, Señor, porque es tu amor, Hay es tu poder, gracia, Señor. santo Manifestándose tu en cada nombre. vida, en cada corazón, aleluya. Palabra Tanto de lo que estamos aquí en esta viva, mesa, hablando. Señor, como los que han de oír, Señor, Derribando aleluya. argumentos y Señor, este oposiciones mensaje, que Padre, se de tu levantan palabra, contra el Señor. conocimiento de Ahí, Dios. Señor, tu mano de poder obrando, Señor, en esta Gloria a noche, Dios. Padre. Oh, tú tienes poder para manifestarte, Gracias, Señor, mi aleluya. Dios. Ahí en cada vida, en cada Gracias, necesidad, Padre Señor, eterno. aleluya. Gloria a Dios. Mira que el que está sin fe, sin esperanza, Hay poder Señor. en el nombre Ahí de con tu mano de Jesús. poder, Señor, aleluya. Oh, Rey. Ahí, Señor, aquellos que hoy han oído un Manifiesta diagnóstico tu gloria, médico, Señor. donde los Aleluya. médicos no pueden hacer más nada, Hay Padre. poder en la Pero hay tu sangre de palabra, Cristo, Señor, comenzando aleluya. a obrar en estas vidas, en Oh, estos poder de corazones, Dios, Señor, santo, aleluya. Porque aleluya. cuando nada, la ciencia Gloria a nada Dios. puede hacer, Señor. Ahí es cuando Tú tú eres comienzas Dios, a obrar, Señor. creador de Ahí es todas cuando las tú cosas. comienzas a manifestarte, Gloria a Señor. Dios. Oh, sigue haciendo obra, Gracias, Señor, Padre aleluya. bueno. Gloria a Oh, Dios. Señor, aleluya, en cada Gracias, vida, en cada Señor. corazón, en cada uno de lo que tú tengas determinado, Gracias, Padre Señor, bueno. aleluya. Gloria De a obrar Dios. en este día. Que nada puede impedir, Señor, el fluir de tu espíritu. Sí, Señor, aleluya. Dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Llenas mi pobre ser. Cante con nosotros ahí. Limpia Adore a Dios ahí en su hogar. En su corazón, adore a Dios. Porque Él es hacedor de maravillas, de milagros, de prodigios. Y esta noche, noche de salvación de alma, de libertad a los oprimidos. Aleluya. y no de gratitud, ferviente cantaré, y mi alma goza. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Realmente Gracias, Jesús. es una bendición poder estar adorando al Señor en esta Aleluya, noche gracias, preciosa Señor, aleluya. que Él nos ha permitido poder estar aquí, poder gozarnos, alegrarnos en su presencia. La Biblia dice que donde dos se reúnen en su nombre, Gracias, Señor, aleluya. allí Él está en medio nuestro. Adoramos al Señor por todos los hermanos que están allí comunicados. Gracias, tu Y que en poder. esta noche usted pueda abrir su corazón, desde su oído pueda llegar esa palabra al centro de su corazón y su corazón ser edificado Gracias, Padre a través del celestial, poder de la palabra. aleluya. Vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer sobre la iglesia en la ciudad de Filadelfia. Amén. Y vamos a comenzar, para comenzar en esta noche, vamos a ir al capítulo 3, versículo 10 del libro Gracias, Jesús. de Apocalipsis. Sí, Señor. Y vamos a estar también viendo el libro de San Lucas, capítulo 14, versos 34 y 35. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Estuvimos viendo ya este pasaje de la Escritura anoche, pero vamos a seguir profundizando un poco más y vamos a ir viendo la palabra de Dios en esta noche.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y luego vamos a seguir con el pasaje de San Lucas capítulo 14, versos 34 y 35. Vamos a leer esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria al Señor. La iglesia en Filadelfia, hermano, ha llegado a ser la puerta, o más exactamente, el Señor abrió una puerta y dejó una puerta abierta delante de ella. Aleluya. Y decíamos en el día de ayer que Dios no abre puerta delante de cualquier institución, de cualquier iglesia, de cualquier persona. Dios abre puerta, y lo podemos corroborar por esta escritura, de aquellos que aman la palabra, de aquellos que guardan la palabra y de aquellos que no niegan el nombre de Cristo. Porque en realidad muchísima gente hoy tiene el nombre de Cristo, pero no tiene la evidencia de guardar la palabra. Cuando la palabra está diciendo guarda, has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, previo a no negar el nombre es porque guardó la escritura, guardó la palabra del Señor. Y la puerta abierta que el Señor dejó delante de la iglesia de Filadelfia se transformó en unos siglos después en lo que podemos ver el movimiento misionero moderno, como decíamos anoche. Cuando hablamos de modernismo no estamos hablando de adelantos tecnológicos y todas esas cosas. Estamos hablando de cosas que vinieron hacia adelante. Y la iglesia de Filadelfia, o en la iglesia en Filadelfia, hermano, fue una iglesia precursora del mundo misionero que se ocupó, hermano, en poder, lo que de gracia recibieron, poder ellos dar de gracia. ¿Sabe, hermano? Una de las consecuencias que está trayendo fuertemente, está golpeando fuertemente a nivel institucional, a nivel iglesia local, a nivel grupo de cristianos, tiene que ver precisamente con estas cosas, hermano, que el campo misionero, que es donde la iglesia tiene que extenderse, donde la iglesia tiene que llevar el mensaje, ha comenzado a declinar, a decaer y a ser reemplazado por algunas otras cosas que tienen que ver con cuestiones de puertas hacia adentro. Cuando nosotros hablamos de misiones, algunos por ahí de pronto llegar a una congregación y trazar un tema de esto, es como que es chocante y pareciera ser de que, bueno, esto, hermano, le compete a usted porque usted es misionero, usted se dedica al evangelismo, pero en realidad esto no tiene que ver con exclusividad de alguien que tenga un ministerio como el caso mío, sino que tiene que ver con un llamado y un propósito que el Señor estableció para su iglesia de todos los tiempos. Si hacemos un recuento, yo quiero llevarles para que vean lo que es guardar la palabra, hermano. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver allí al primer misionero que vino a la tierra y que vino en asistencia de la raza humana. Aleluya. Que había en sus comienzos y que había caído en transgresión, en desobediencia. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí tenemos un claro ejemplo, hermano. Miren, no había instituciones, no había organizaciones, no había ningún tipo de ministerios, como comúnmente podemos decir hoy en día, pero el que había venido allí, el que había hablado estas palabras, es Dios mismo. Y esta palabra lo encontramos como la primer promesa mesiánica que el Señor mismo había dejado para la humanidad, que es el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Pero si usted ve, hermano, sigue la profecía, y si vemos el verso 21 del libro de Génesis, capítulo 3, versículo
21. Así que si alguien tiene ahí, lo Y lee. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Bien. Cuando vemos, hermano, el verso 21 y asociamos con el versículo 15, estamos viendo claramente lo que esta iglesia pregonaba. La iglesia de Filadelfia pregonaba el mensaje original, lo que se conoce hoy y conocemos por la Escritura como sana doctrina. Aleluya. Hermano, el cristianismo sin sangre es un cristianismo falso. Cuando hablamos de cristianismo sin sangre, estamos hablando de que si no se habla de la obra redentora de Cristo, si no tenemos como principio de nuestro mensaje la obra redentora de Cristo, pues entonces carece de todo sentido estar dentro de una congregación. Si nosotros no hacemos énfasis en la obra redentora de Cristo en la cruz, y como estamos viendo hoy en día grandes carteleras en autopistas, en avenidas principales, y en las carteleras aparecen los nombres y fotos y imágenes de personajes con apellido, nombre y títulos y un montón de cosas, y de pronto es como que la exaltación, el nombramiento de personas hoy en día ha tapado el mensaje original que tiene que ver con la obra redentora de Cristo en la cruz. El Génesis comienza con esto, hermano. El primer misionero que vino a la tierra fue Dios mismo. Para usted sintetizarlo así, que usted lo entienda. Este misionero fue aquel que le costó la creación, creó, no le costó en términos de que porque era imposible para él, en el término sencillo de que él fue aquel que invirtió su tiempo y hizo todo para que la creación fuera posible y veamos lo que hoy vemos como la naturaleza y demás. Pero la máxima creación que él tenía en el huerto del Edén era precisamente Adán, y de allí Eva, que fue formado de una de sus costillas. En la transgresión que ellos cayeron, lo primero que el hombre hizo, allí lo dice también la Escritura, si alguno está ahí viendo, va a encontrar el cristianismo sin sangre, vamos a ver que ellos cubrieron su cuerpo cuando se descubrieron que estaban desnudos, cubrieron su cuerpo con hojas de higuera, hojas de árboles. ¿Por qué? Porque se vieron descubiertos. Y ahí tenemos los dos tipos de evangelio que hoy en día se está predicando. El evangelio de la cruz y el evangelio de los hombres. A ver qué dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué tiene que ver, hermano? Si usted ve, por ejemplo, la hoja de higuera, usted lo puede encontrar tirado en el piso, o es muy fácil arrancarlo y formar un delantal y cubrirse, ¿no? Pero ya el cubrir con pieles ya implica sacrificio. Sacrificar a un animal. Escucha, hermano, como era todo perfecto en el huerto, no había animales con defecto. Cuando Dios tomó un animalito y lo sacrificó, lo cubrió al hombre con pieles. Ahora, cubrirlo sencillamente nos estaba dando a conocer que había en los tiempos desde el principio, había ya una palabra que estaba hablando de redención, que estaba hablando de salvación a través del sacrificio que años después se dio en la cruz del Calvario, donde Cristo padeció por nuestros pecados. Aleluya. Hermano, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Esmirna tuvieron oposiciones feroces porque ellos predicaron al Cristo resucitado. Ellos predicaron al Cristo como el Mesías que vino a la tierra, al Cristo que fue crucificado y al Cristo que resucitó al tercer día. Ellos predicaron el evangelio que a través del sacrificio de Cristo y solamente la sangre de Cristo no es que cubre, sino borra el pecado de los que se arrepienten. Aleluya. Hermano,
La iglesia en la Argentina, vamos a hablar particularmente en la Argentina, no tenemos mayores oposiciones, porque en realidad, hermano, el evangelio verdadero comenzó a naufragar en los púlpitos, comenzó a naufragar aún en las campañas. Yo he estado hace unos meses atrás en un lugar y alguien me dijo, hermano, su mensaje muy frontal, es fuerte, es crudo, es directo. Le digo que esa es la realidad del ser humano. El ser humano está en pecado. Pecado. No suavicemos esto. Es pecado. Y Romanos 6:23, Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Escuche con atención, es muerte. Porque si usted es un evangelista, un pastor, un ministro, quien sea, y está predicando un evangelio para atraer personas dentro de su congregación, quizás algunos para que le traigan unos pesos, estamos predicando el evangelio de las hojas de higuera. Eso se llama evangelio sin sangre, evangelio sin sacrificio. El evangelio verdadero de Cristo implica el evangelio verdadero que Dios nos dio e implica el sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Su propia vida fue ofrecida y su sangre borró el pecado de todo aquel que se arrepiente. La iglesia en Filadelfia tenía este mensaje, la iglesia en Esmirna tenía este mensaje, la iglesia primitiva en sus principios tenía este mensaje. Nada más que usted vaya al capítulo 3 del libro de los Hechos, la curación del cojo en el pórtico de Salomón, en el templo llamado La Hermosa. La Biblia dice que eso atrajo una multitud que se convirtieron al Señor y esto atrajo una persecución. Y por la persecución encontraron a dos hombres. Esos dos hombres se llamaron Pedro y Juan y ellos eran hombres socialmente conocidos como del vulgo, personas con una preparación, y ellos decían, lo único que podemos reconocer que estos hombres tuvieron con Jesús, y es lo que le reconocían. Mire, hermano, está bueno, no le merecemos. Hay de 10, hay 1 o 2 seminarios que son buenísimos, el resto hay que examinarlo mucho, y está bien. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Si nosotros no tenemos una vivencia personal en conocer al Salvador, vamos a tener una evidencia de letra y de conocimiento intelectual, que podemos conocernos la Biblia de tapa a tapa, pero yo sencillamente no voy a conocer quién es el Salvador. Porque tener una vivencia del Salvador, de quién es Cristo, tiene que ver con mi vida cambiada y transformada. Ahí está el tema. Usted puede tener un intelectual con doctorado en teología. Usted puede tener una persona con un nivel intelectual de todo el conocimiento que pueda haber y no es nacido de nuevo. Y puede tener una persona que apenas sabe leer y escribir, pero es un nacido de nuevo. Dígame cuál de los dos evangelios es el evangelio resultante de la cruz. El segundo caso. Porque si nosotros vemos esto, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, la iglesia primitiva predicó el evangelio y habló acerca de la muerte, de la resurrección. Primeramente habló del Cristo, del Mesías. Si vamos a ver, por ejemplo, el libro de Mateo nos habla del evangelio hablando a los judíos. El libro de Marco habla del bautismo a la muerte y resurrección de Cristo. El libro de Lucas hace un énfasis puntual recopilando la historia y viendo cuidadosamente los hechos que Jesús había hecho. Y el libro de Juan, el evangelio de Juan, nos habla de una apertura al mundo entero con una sencillez del evangelio de Cristo. La iglesia primitiva predicó de que el Mesías había venido, predicó de que el Mesías pagó el precio en la cruz y predicó de la resurrección del Mesías. Ahora ellos, en el capítulo 3 de Hechos, ellos tuvieron una oposición feroz y esto le costó la cárcel y fue una revuelta en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes, Anás y Caifás, que eran Anás y Caifás,
sacerdotes eran los instigadores para crucificar al Señor. Ellos fueron aquellos mismos que estuvieron allí y persiguieron a Juan, persiguieron a Pedro, persiguieron a la iglesia por la sanación del cojo. ¿Fue por eso? No, porque estaban predicando un evangelio y ellos sabían que estaban perdiendo credibilidad en el pueblo, porque en ese nombre se hacían milagros. En ese nombre la multitud venía a los pies del maestro. ¿En qué? En el nombre que es sobre todo nombre. La iglesia en Filadelfia tenía como principio hablar la verdad. Entonces Juan dice, has guardado mi palabra, has guardado y no has negado mi nombre, te mantuviste fiel, te mantuviste firme. Escuche, hermano, ¿cómo podremos predicar un evangelio que transforme y cambie vida si mi vida no fue cambiada y transformada? ¿Cómo puede ser, hermano, que podamos predicar un evangelio y dar una apertura al mundo misionero para salir a los pueblos, a llevar el mensaje a las almas, si en realidad nosotros no fuimos cambiados? Jesús le dijo, me seréis testigo. Ahora, cuando dice me seréis testigo, una de las obras del Espíritu Santo en el cristiano es la santificación a través del poder de la palabra. La santificación, hermano, es lo que progresivamente se va llevando adelante, hermano. Usted toma un teléfono celular y usted está escuchando una música mundana, o está viendo una película mundana, o está viendo algo que es del mundo, algo que no edifica. Si eso a usted no le produce náusea, no le produce asco, si eso no le produce a usted, entonces hay algo que no funciona bien y tiene que ver con falta del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo dentro del corazón es como los testigos de Jehová dicen una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, el Espíritu Santo es una persona que dicta dentro de mi corazón y me dice, esto a Dios no le agrada en términos sencillos, porque la Biblia, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Aleluya. ¿Entiende? Ahora, Gracias. hermano amado, el Señor está diciéndole a la iglesia, has guardado mi palabra. Gracias. Y no has negado mi nombre. Avancemos un poquito más. ¿Tenemos algo más? Estaba mirando el libro de Hebreo acerca de esto, ¿no? Que la sangre antes de un cordero que se sacrificaba, que tenía que ser perfecto, ¿no? Dice que solamente cubría el pecado, ¿no? Pero no lo quitaba, ¿no? Y miraba acá en Hebreos capítulo 10, el versículo 4, ¿no? En realidad todo el versículo 10 habla, ¿no? Del 9 que viene comenzando hablando acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Pero el versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y después el versículo 12 dice, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿no? Unos versículos antes, ¿no? Dice, ¿no? En el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos quiere decir, y hay un versículo donde dice, estaba leyendo recién acá en el mismo capítulo, ¿no? Donde dice que la sangre de Cristo es que quita el pecado, amén. En el libro de Juan, ¿no? Capítulo 1, Juan el Bautista dice, ¿no? He aquí el que quita el pecado del mundo, ¿no? Y está hablando de Jesús que venía a ser bautizado, ¿no? Hablando, Él es el que quita el pecado del mundo, amén. Que estaba diciendo que con el sacrificio que Cristo hacía, así como dice el 14, una vez y para siempre. Dice que Él borró, amén, todos nuestros pecados cuando nosotros aceptamos ese sacrificio del Señor.
¿no? Dice el verso 18 de este mismo pasaje, hermano. Estamos hablando de lo que predicaba la iglesia en Filadelfia. Dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Otra ofrenda no hay. O sea, ¿de qué están hablando, hermano? ¿A qué se dedican? Diciendo, bueno, pero venga Cristo porque usted va a terminar con los problemas, todo le va a ir bien. No, el sacrificio de Cristo no es para estar ofreciéndolo a la gente que se revuelque en el pecado y la basura y que pueda venir a Cristo, que de todo modo Dios no tiene problema con ustedes. No, si no hay arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Dice más el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué estas dos iglesias fueron tan frontal y perseguidas? Porque hablaron del sacrificio de Cristo tal cual como fue ofrecido, diciéndole, si ustedes no se arrepienten del pecado de inmoralidad, si ustedes no se arrepienten del libertinaje sexual, si ustedes no se arrepienten del pecado de idolatría, si ustedes no se arrepienten de la adoración a falsos dioses, si ustedes no se vuelven de corazón a Dios, no puede haber arrepentimiento. Y eso trajo aparejado una persecución. Mire usted, hermano, la iglesia primitiva le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Y eso trajo persecución. Pero estaban hablando la verdad. Lo que pasa es que hoy, como decíamos en el día de ayer, estábamos viendo un poco, es como que la iglesia, en muchos de los casos, hermano, no en todo, se congracia con el poder político, se congracia con el poder social y termina siendo una institución social que lleva ayuda, y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, lleva ayuda, hace algunas obras de beneficencia y simplemente con eso piensa y calma su conciencia, cuando en realidad la sociedad de este mundo que está podrida en el pecado necesita conocer a Cristo, necesita conocer su obra redentora en la cruz. Hermano, poco y nada me interesa si los líderes del mundo están planificando tomarse el control del mundo y todo lo que quiera y todo lo que puedan decir, pero la obra de Cristo sigue vigente. Aleluya. La obra de Cristo sigue obrando en los corazones y en las vidas. Lo que ellos vayan a decir y determinar que van a hacer, no lo pueden hacer si Dios no lo determina en su sola potestad, porque Dios gobierna sobre todo lo creado. Entonces la iglesia en Filadelfia, hermano, fue una iglesia misionera que no cambió el mensaje, sino que predicó el mensaje como está escrito. Fíjese, dice el versículo 11 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, si alguien lo puede leer así, después vamos a San Lucas capítulo 14, verso 34. Estamos hablando de guardar la palabra. Que Dios nos ayude en esta noche. El versículo 11 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ¿qué dice? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Hermano, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Un día en el cielo se va a celebrar un juicio, y es el juicio de dar cuenta por las obras. Escúcheme con mucha atención, hermano, y centre su atención en la Escritura. Un día yo no voy a ir al cielo a decirle, bueno, mira, Señor, he comprado una casita que me salió unos $, bueno, auto no tengo, pero me he comprado un televisor o he comprado una heladera. No, hermano, no nos equivoquemos. ¿Sabe, hermano? Hoy en día se cuidan más los templos y se hermosean más los templos y se invierte más en construcción edilicia, y no está mal. Millones se construyen en edificios. Hermano, cuando aquí dice retén lo que tiene, Aleluya. La mayor dicha del cristiano en la tierra es poder tener la palabra, amar la palabra. Si usted ama la palabra, si amamos la palabra obra en mi corazón. Amén. Hermano, y el día que yo vaya, si el Señor me dio un talento, yo voy a tener que rendir cuenta por ese talento.
Si el Señor me dio un ministerio, me prestó un ministerio, voy a tener que rendir cuenta por ese ministerio. Si el Señor me dio a mí, hermano, una gracia de lo que fuera, hermano, voy a tener que rendir cuenta. ¿Sabe qué, hermano? Le digo más, usted y yo no vamos a estar allá arriba y va a estar el pastor, su papá si es pastor o evangelista, quien sea, y yo siendo pastor o siendo evangelista o siendo ministro. No voy a estar allá arriba sacando chapa y decir, sí, pero Señor, yo pertenecía a la iglesia El Faro, yo pertenecía a tal, yo estudié en tal instituto bíblico, yo tenía tal doctorado. No, hermano, no nos equivoquemos. Lo que allí se va a juzgar es la esencia misma de lo que se hizo en la tierra, malo y bueno, y con qué intención se lo hizo. Lo malo se sabe que con mala intención, pero lo bueno, hay gente que dice, voy a hacer una obra buena. Escuche por favor, hasta en eso hay con qué intención lo hacemos. No te trago, no quiero saber nada de vos, soy cristiano, pero bueno, te aguanto porque tengo algunos beneficios tuyos. Y Dios conoce la intención. Dios sabe con qué intención lo está haciendo. Venía estos días, estábamos en estos días y me puse a pensar en estas cosas. Hermano, ¿y el juicio que ya se está celebrando en la tierra en estos días? Cuando hay cristianos que no pueden dormir, otros no tienen más ni conciencia, hermano. Ya sus conciencias se le fumaron. Pero hay todavía cristianos con conciencia que se acuestan de noche, hermano, y dicen, yo tengo que volver a Dios, yo no puedo vivir así. Porque un día Dios a mí me va a llamar a juicio. Un día Dios a mí me va a traer para que yo testifique en aquel juicio y me va a pedir cuenta de las cosas que hice y de las que no hice. ¿Entiende, hermano amado? Entonces usted y yo tenemos que entender, dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ninguno. Retén lo que tiene. Vamos a continuar y vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo 14, versos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga. El capítulo 14 de Lucas está haciendo una amplia enseñanza y quiero que preste atención, hermano, que si usted ve el versículo 1 del capítulo 14, estemos alerta ahí, usted esté con su Biblia, no esté con otra cosa, esté con su Biblia. Si usted ve el capítulo 14, versículo 1, la Biblia dice que Jesús fue invitado a comer, lo invitaron a una casa de un gobernante. Escuche, de un gobernante. Y ese gobernante, que era fariseo, ¿dice así o no dice así? ¿Sí? Dice, fue invitado a casa de un gobernante y este era fariseo. Usted va a encontrar allí que dentro de esa misma casa había un hombre hidrópico, un hombre lleno de agua en su cuerpo, para que usted entienda. Y era día, dice allí, ¿de qué? De reposo. Los fariseos eran firmemente religiosos. Ellos no les importaba la misericordia, ni el amor, ni nada, pero ellos vivían una rigidez. Los fariseos creían en ángeles, resurrección, ellos creían en espíritu. Los saduceos eran todo lo contrario, pero se aguantaban entre ellos. Escuche con atención a lo que el Señor nos va a llevar en esta noche a entender cosas que la iglesia de Filadelfia no compartía, hermano. Los saduceos y los fariseos eran como partidos políticos que estaban metidos en el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el máximo órgano religioso que tenían los judíos. Se mezclaron con el poder romano y mezclaron las cosas de Dios. De hecho, por eso, hermano amado, encontramos que este hombre estaban allí y de pronto Jesús comenzó a hablarle y a darle una lección
para que usted entienda con sentido común. Jesús comenzó a hablarle y a decirle lícito sanar en el día de reposo y lo sanó allí al hombre, ¿no? Y nosotros encontramos allí lo que Jesús está haciendo en la casa de un gobernante. ¿Sabe qué sucede en estos días, hermano? Qué curioso, ¿no? Yo soy de Lanús, o estamos acá en Lanús. No somos de Buenos Aires, somos chaqueños, pero estamos acá en Lanús. Hace un tiempo atrás me extendieron una invitación y me dijeron, hay una oración interreligiosa aquí en Lanús. Y yo les dije, me gustaría participar, pero que me den 5 minutos porque tengo un mensaje para hablarles. Y ellos me dijeron, no, pero es una oración interreligiosa. Dios no escucha a los pecadores. Sí, pero estamos buscando... No, la unidad, mi hermano, no se equivoque. La palabra de Dios no se puede comprometer. El Evangelio de Cristo no se compromete, mi hermano. El Evangelio de Cristo, si usted tiene algún rédito con el patrón y el otro es un corrupto y usted no le quiere decir la verdad, usted es semejante a él también. El Evangelio de Cristo no se corrompe ni se negocia, hermano. Jesús no negoció allí. Jesús fue directo al grano, golpeó donde tuvo que golpear, en el buen sentido, hermano amado, y llevó adelante la evangelización y dio una lección. Ahora después, en el final, dice, esta es la consecuencia de aguar el Evangelio, de hacer el Evangelio verdadero, desviarlo del propósito y terminar cuando la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Con qué será sazonada? Hermano, buena es la sal, pero si la sal se hiciera insípida, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Otra cosa más, hermano, que quiero compartir con ustedes mientras seguimos acá, dando gracias a Dios por usted que está del otro lado, y seguramente tenemos firme nuestro corazón que está siendo edificado. La iglesia de Filadelfia, hermano, tenía una conciencia misionera. Y como tenía una conciencia misionera, ellos habían recibido el Evangelio, le dijimos el primer día, se cree desde el trabajo misionero que se hizo en Éfeso con el apóstol Pablo. Ahora, como haya sido, el Evangelio llegó a Filadelfia. Y ellos, lo que de gracia recibieron, comenzaron a dar de gracia. Hermanos, la palabra del Señor, quiero leer con ustedes ahora, acerca de algo que vimos el domingo pasado, pero viene bien porque la iglesia de Filadelfia tenía esto en sus manos. El final de la carta en Filadelfia, vamos a ver el versículo 12 y el versículo 13 del capítulo 3. Versículo 12. Dice así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Amén. La iglesia de Filadelfia, hermanos, recibe como un punto final de esta carta, para que usted entienda, y le da a conocer, hermano, acerca de que al que venciere. ¿Sabe? Pablo hablaba y decía, tengo problemas de afuera y de adentro, de ambos lados. Pablo le escribe a Timoteo y le dice el carácter de los hombres en los postreros días. Le da a conocer qué tipo de personaje, con qué tipo de personaje se va a enfrentar. Hermanos, una de las cosas que está sucediendo hoy en día es la verdadera carencia de un mensaje original, del mensaje que fue predicado desde el principio. Si trazamos una línea paralela, hermano amado, en estos tiempos se está tratando por todos los medios de ahogar el Evangelio de Cristo, de cualquier forma. Dice, una de las cosas, hermano, cuando hablamos de vencer, el Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, vamos a leer también, y vamos a hablar de tres cosas que están allí en este pasaje,
Y que estos hermanos tenían bien en claro, hermano, y dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis. Vamos a leer esta palabra también. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Tres cosas bien importantes que menciona Apocalipsis allí, hermano. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabe, hermano? En estos últimos tiempos escuchamos argumentos de todo tipo, ¿no? Vamos a hacerle un juego a los jóvenes. Sí, bien, vamos a hacerle un jueguito a los jóvenes. ¿El diablo juega? El diablo no juega, hermano. Bueno, vamos a hacer algo que podamos distendernos, porque hay que distenderse. No está mal descansar, no estoy diciendo eso, que esté mal que usted se vaya a una plaza a charlar y a tomar unos mates. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es, cuando ya eso comienza a reemplazar la vida espiritual del creyente. Hermano, si la sangre de Cristo borró mis pecados, yo debo permanecer en Cristo. Porque si yo me alejo de Cristo, puedo llegar a un punto, hermano, de alejamiento y de dejar la doctrina de Cristo, y alejándome de ella, corro el riesgo de perderme. Bueno, lo que pasa es que la salvación es salvo, siempre salvo. No, hermano. No, no, no. Voy a defender a mi maestro. Si usted quiere hacerlo conmigo, hágalo. Cristo no pagó el precio en la cruz para que la persona se revuelque 10,000 veces en el mundo y vuelva a Él y la sangre le vuelva a limpiar. Escúcheme, hermano. Acá Pablo está escribiendo porque yo creo que el apóstol Pablo escribió, y no importa si usted difiere o no, pero no importa eso. Pero el libro de Hebreo nos menciona y dice, aquel que recae una y otra vez, ya no queda sacrificio por él. El punto es, hermano, vamos y venimos, estamos y no estamos. Hermano, el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Y dice, ya no queda sacrificio por el pecado. Porque no podemos volver a crucificar al Hijo de Dios para yo volver a volver de nuevo a la doctrina fundamental o aquella doctrina de los primeros pasos, así, el arrepentimiento, el bautismo, de resurrección de muertos. Está hablando del principio. Ahora, usted y yo, hermano, no podemos sacrificar al Hijo de Dios de vuelta porque, el fulano, el hermano, aquel cayó allá y bueno, y se volvió a revolcar y volvió. Hermano, cuidado, porque quien fue nuestro sustituto en la cruz, quien fue nuestro abogado en la cruz, un día va a ser juez, no va a ser más abogado. Porque ya Él está abogando hoy. Su sacrificio en la cruz no puede ser violentado, no puede ser invalidado, porque a alguien se le ocurre por ahí, algún líder evangélico, decir que se puede. No se puede, hermano, no se puede. Hebreos Lo que 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Entonces, hermano, tenemos una iglesia como la iglesia de Filadelfia, hermano, que predicó el sacrificio de Cristo. Pero dice más también, ellos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Esa palabra del testimonio es la verdad de Dios. Hermano, si yo salgo a este barrio a predicar el evangelio, hermano, y no quiero tener problema, entonces como no quiero tener problema, le voy a predicar algo livianito. Hermano, eso es torcer la verdad. Y eso va a tener consecuencias. Ellos tuvieron una palabra del testimonio. Y la palabra del testimonio, mire, yo puedo contar como ministro, puedo contar mi historia de las cosas, porque no contamos muchas veces como ministro las cosas que nos fueron mal, contamos todas las cosas lindas nomás. Escribimos en un libro todo lo lindo.
pero no escribimos lo que pasó mal, las cosas que pasaron mal, e incluso algunas cosas bastante engorrosas. Ahora, el Evangelio, hermano, no tiene que ver como testimonio. Mi testimonio es la obra de la palabra dentro mío. Ahora, si eso no es así, eso es un error. Yo no puedo estar llevando a personas por mi experiencia, llevarlo a Cristo, por mi testimonio, llevarlo a Cristo. No, la palabra, las personas se tienen que encontrar con que el sacrificio de Cristo, que se hizo hace más de 2000 años, por ese sacrificio la persona alcanza salvación por medio del arrepentimiento, no por el testimonio mío. Porque el testimonio mío implica que tuvo que haber arrepentimiento reconociendo el sacrificio de Cristo. Si no, no puedo ser salvo, hermano. Y eso es una verdad que está revelada en la palabra. Lo tercero que dice, menospreciaron sus vidas. En otras palabras, ¿sabe qué le decían, hermano? Si ustedes nos matan, nos hacen un favor, porque tenemos la vida eterna. Aleluya. Y no vamos a dejar de predicar el Evangelio. Esta iglesia, hermano, era audaz en todos los sentidos. Por eso hoy podemos hablar de la obra que ellos hicieron en el Señor, porque guardaron la palabra. Para ir finalizando con esta séptima iglesia, quiero llevarle un poco a que veamos un poco acerca de algunas estadísticas en cuanto a misiones en el mundo. Centre su atención, estas son estadísticas, y como estadística es la realidad que se está viviendo. Sé que estamos muy cómodos en el templo, hermano. Estamos muy cómodos con nuestros vehículos. Estamos muy cómodos volar. Estamos muy cómodos en muchas cosas. Pero esto es una realidad cruda. Y tu comodidad y la mía puede llegar a ser lo que entorpece esto que les voy a contar ahora. Movimientos misioneros en el mundo, movimientos misioneros modernos, como se conoce. De la población mundial, hermano, el 11%, escuche, el 11% de 7.000 millones de personas en el mundo confiesa ser cristianos nacidos de nuevo. El 11%. Unos 770.000 personas. ¿Sí? ¿Digo bien? Unos 700 millones de personas. 700 millones, 700, algo así, ¿no? Cerca de 800 millones de personas. Confiesa ser cristiano nacido de nuevo. Ahora, hay países, hay lugares donde no se le llama cristiano, se le llama nacidos de nuevo. La sociedad reconoce el nuevo nacimiento. Escuche otra estadística. El 20% asiste a la iglesia, pero puede que no confiese ser cristiano. ¿Qué asistir a la iglesia? Me puse a pensar por un momento. En nuestras congregaciones hay muchísimas personas que vinieron porque el Señor les sanó de un cáncer, de un SIDA, porque tuvieron un accidente, estuvieron al borde de la muerte. Otras personas estuvieron en las cárceles y dijeron, tengo gratitud, voy a ir a la iglesia. Pero no confiesa ser cristiano. Cuando hablamos de confesión, no estamos hablando de la lengua que dice yo soy cristiano, estamos hablando del hecho de andar en el Evangelio. ¿Entiende? Entonces, el 20% asiste a una iglesia, pero no puede, no confiesa que es cristiano. Escuche otra estadística. El 30% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, pero permanece no evangelizado. El 30%, el 36%. Haga número que ese 36% son aproximadamente unos 2.500 millones de personas en el mundo que no está evangelizado. Ahora, avancemos un poquito más. El 32% de la población del mundo no tiene oportunidad de oír el Evangelio. No tiene. Así. Nosotros vivimos en un barrio que hay iglesia cada 3-4 cuadras. Bueno, no sé qué efectividad tiene, pero
eso no me compete a mí. Ahora, vayamos a otro punto. Muchos de ellos nunca escucharon, el nombre de Jesús. Es como que usted llega a un lugar, a una etnia, a un pueblo originario, y diga, ¿conocen a Jesús? Que es un vecino nuevo. Alguien se mudó y se llama Jesús. No lo conocemos. Para que usted entienda. Vamos a una estadística ahora de religiones en el mundo, y entre ellos está la iglesia evangélica o cristianos evangélicos. 546 millones de cristianos en el mundo es la estadística año 2010. 546 millones de cristianos en el mundo. Lo suficientemente ya es suficiente para que con toda esta cantidad de cristianos se pueda llegar a evangelizar el mundo entero. Imagínense que cada cristiano evangelice a 10 personas en el mundo. Ya estaríamos llegando de esos 500 millones a más de 5.000 millones de personas en el mundo, casi 6.000 millones. Que tan solamente estas cantidades de cristianos evangelicen a 15 personas cada uno, estaríamos completando el evangelismo a nivel mundial. Yo confío plenamente que Dios tiene un plan y un propósito, y que algo va a pasar en estos últimos tiempos, en el gran avivamiento, en el último gran avivamiento que va a venir, y que la humanidad va a escuchar de Cristo. Seguidores del Islam, hay 1.582 millones de personas. Seguidores del hinduismo, 959 millones de personas. Los seguidores del humanismo, 938 millones de personas. Esto nada más se da en China. En China hay más de 500 millones de personas siguiendo el humanismo. Así que imagínense, ¿no? Los seguidores del budismo, 478 millones de personas. Población mundial no evangelizada, entre 2.000 y 2.500 millones de personas. Hermanos, lo que sucedió en la iglesia en Filadelfia, la puerta abierta, sigue estando, pero no frente a cualquiera. Hermanos, si no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo en todos los aspectos, llevando el evangelio de Cristo, es que no hemos entendido el gran amor de Dios. Aleluya. No hemos entendido. Ahora, me pongo a pensar por un momento, hermano, lo que hubiera hecho el Señor en estos tiempos, si estaría en la tierra, físicamente hablando. Me pongo a pensar qué sería de la vida de Pablo en estos tiempos. Como estructura y organización somos muy buenos, hermano. Estructuralmente, organizacionalmente somos muy buenos. Somos muy estrategas. De hecho, hermanos, se nos cae ya, estamos como que nos brota organización por todos lados. Pero hemos dejado, y tenemos que reconocer que hemos dejado a un lado la gran comisión que Jesús nos encomendó, que es predicar el Evangelio. Para ir finalizando, hermano, en esta noche vamos a estar orando también al Señor. Puse aquí como final. No les traje una estadística de ofrenda misionera. Nosotros estamos aquí, hermano, todos costeamos porque por la gracia del Señor invertimos lo que el Señor nos da por su gracia. No recibimos ayuda de ninguna institución y de hecho también no recibimos ayuda de nadie, ningún hermano, y no estamos ajenos a que nos ayuden. Lo que estamos diciendo es que lo hacemos por la gracia del Señor.
Ahora, me pongo a pensar en 60 días de iglesias paralizadas. Ya hay descontento. Incluso hay pseudos ministros enviando su cuenta bancaria para que envíen los diezmos y ofrendas, porque hay que recaudar dinero. Y todas estas cosas que suceden. Pero el golpe letal, el golpe fuerte que dio esta crisis sanitaria, hermano, particularmente en Argentina, pero también si vamos a nivel Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, hice solamente una pequeña estadística, estuve averiguando y hice así. Un congreso, llámese congreso hoy en día, como se llama, cuesta unos 2.500 pesos por persona. Eso es básico, ¿eh? Es básico. 2.500 pesos sería como alguien, es un regalo. Después están los congresos de clase media y los congresos de clase VIP, porque también la iglesia ya se dividió en 3 clases, ¿no? Clase social baja, clase VIP, clase media y clase VIP, ¿no? Sí, es así. Usted llega con un Renaultcito 12, medio que se le cae alguna rueda y no tiene lugar, porque acá estaciona la clase VIP, ¿no? Una cosa así. Sucede, esta es la realidad. Si multiplicamos esto por 300 personas nos da más de 1 millón de pesos, 1.250.000 pesos. Si nosotros hiciéramos ahora mismo, yo no tengo necesidad, ni tampoco voy por eso, porque no me interesa. Si tengo que cargar la mochila al hombro e irme a predicar a Cristo, que ganas no me faltan en estos días, se va a tener que poner barbijo, no importa, me pongo el barbijo, se va a tener que poner una capa, me pongo una capa. Pero me voy a predicar a Cristo, me pongo una mochila y me voy caminando. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Multiplicando esto por 300 personas, más de 1 millón de pesos. ¿Sabe que esto se gasta y la gente invierte en un congreso? Pero en misiones, si nosotros tuviéramos que ver nuestras congregaciones, nada más aquí en nuestro entorno ver, hermano, qué se está haciendo en la obra misionera, nos vamos a encontrar que virtualmente también la iglesia, en muchos casos, está encerrada en una página de internet, predicando para los que siempre predican, y tratando de llegar ahí, contener y cuidar el poco. Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que la iglesia no practica otra cosa, ni va a practicar otra cosa, que no venga desde el liderazgo, desde el pastorado, desde arriba. Aleluya. Que se baje como línea, para que usted entienda, para que se prepare instrumento para salir al campo, para extender la obra de evangelización. Hermano, una iglesia que se estanca es una iglesia que va perdiendo la vitalidad, que va perdiendo la esencia del evangelio. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, un claro ejemplo de lo que Dios nos envió a hacer a la tierra. No nos salvó por gracia, para que por gracia nosotros vivamos simplemente encerrados en un lugar, sino nos salvó por gracia, para que anunciemos el evangelio. Sé que esto va a llegar a muchos lugares. Algunos lugares vamos a cosechar crítica, porque cuando yo veo una crítica yo me doy cuenta por qué. Sencillamente es porque esto mueve la comodidad. Y en otros lugares vamos a cosechar hermanos y personas que se van a esforzar y van a decir, vamos a hacer algo. Voy a poner un pasacalle frente a mi casa, voy a llevar un tratado, voy a pegar una ficha en algún comercio, en algún lugar, voy a llevar un tratadito, algo voy a hacer. Sé que va a pasar esto. Sé que es la minoría. Porque hoy en Argentina, precisamente, hermano, hablar de misiones es hablar de algo muy lejano. La iglesia de Filadelfia nos da una clara y bien amplia, hermano amado, claridad de lo que significa el mundo misionero. Que Dios nos ayude, hermano. Que nuestras casas, yo le digo a mis hijos, ellos se prepararon, se están preparando, le digo, no pierdan de vista, porque el Señor nos llamó
para servirle. Y no tengan miedo a los desafíos, Aleluya. porque Dios es experto en desafiarnos para que podamos comprobar su gracia, su poder y su misericordia. Vamos a orar en esta noche. Ahí donde usted está, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. No sin antes invitarle, vamos a orar también por esto. Mañana a las 20 horas vamos a estar reunidos aquí y vamos a estar celebrando al Señor, adorando, alabando a Dios, y vamos a estar compartiendo el tema, el poder de Dios en vasos de barro. Mañana a las 20 horas, conéctese allí y vamos a estar viendo algunas cosas que el infierno no quiere escuchar, algunas cosas que el mundo no quiere escuchar y algunas cosas que muchos cristianos tampoco quieren escuchar. Vamos a hablar de este tema, el poder de Dios en vasos de barro. Así que lo vamos a esperar mañana a las 8 de la noche. Vamos a orar, hermano, para darle gracias. Después estaremos alabando al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu grande, inmenso y glorioso amor. Que esta palabra haya hablado a nuestros corazones en esta noche y que podamos vivir por ella, ser fortalecida por esta palabra. Y que esta palabra, Señor, nos ayude a permanecer fieles a ti, sabiendo que somos vaso para honra y gloria de tu nombre, que llevemos las virtudes y anunciemos esas virtudes de tu reino, proclamando el evangelio eterno a toda criatura, Padre. Rogamos por los hermanos, los siervos, las siervas en diferentes lugares que están oyendo, Señor, esta palabra, sabiendo que grande obra estás haciendo en estos tiempos, manifestando tu gloria, Padre bueno. En el precioso nombre de Jesús te agradecemos. Toda la gloria, todo el honor y la honra te pertenece a ti para siempre, Padre. Gracias te damos, Dios mío. Toda gloria es tuya, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor juntamente con usted. No se desconecte de allí. Vamos a estar alabando al Señor. Soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará.
saludaron también los hermanos en esta noche, así que vamos a escuchar a mi esposa. Amén. El hermano José Acuña dice: Dios los bendiga. Damari Jiménez, Julia Montero, Daniel Frías dice: bendiciones, hermanos. María Soledad Razangelo, Ale de Pilar, Graciela Torres, Ulma Molina, Marta y Juan, paz hermanos, Dios los bendiga. Miguel Rejala, Tony Guevara, Florencia Sanabria, Mati Contreras, Alicia Palavecino Sánchez, Damaris Acuña, Roberto Martínez, Diego Martínez, Víctor Medina, Clara Leguizamón, Dayana Olivera, Hugo Alberto Botello, Miguel Vanega, dice: bendiciones, hermanos. Nancy Solís, Juan Luque, Nadia Héctor dice: Dios los bendiga. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor, decía el pastor, ¿no? Así que Dios bendiga a todos los hermanos. Hermanos, damos muchas gracias a Dios por los hermanos también que se están comunicando con nosotros. Estamos orando por todos los pastores, los siervos del Señor, los que en verdad son siervos del Señor y que aman a Él. Y uno de nuestros amados hermanos, siervos de Dios, el pastor Miguel Vanega, en la ciudad de Tostado, en la provincia de Santa Fe. Un cariño muy grande al pastor también allá. Saludamos a hermanos de otros lugares. Estuvimos recibiendo también un saludo del pastor Mota de Venezuela. Hermanos bien arriesgados en el Señor y predicando el Evangelio. Nuestro hermano José Arena en Perú. También de hace más de 60 días están allí en la azotea del templo, llevando la palabra del Señor y orando al Señor. Y así muchísimos otros hermanos que están predicando la palabra. Estamos orando por los hospitales donde está llegando el mensaje del Evangelio y no hay coronavirus que se resista, porque el poder de Dios obra allí y el fuego de Dios quema y obra para salvación y vida eterna en las almas. Así que damos gracias a Dios. Bueno, esta serie que estuvimos compartiendo hasta el día de hoy, hermano, que es la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia, lo va a encontrar allí en YouTube también, en Operación Gedeón, búsquenos allí, y está las 7 iglesias, y esa serie está también allí, y hay otras que lo puede ver también en Facebook, allí Carlos Acuña, como estamos transmitiendo esta noche. Usted puede entrar allí y también para seguir edificándose en el Señor. El próximo viernes, sábados y domingos, con el favor del Señor, conforme a la misericordia de Dios, vamos a estar aquí comenzando una nueva serie que se llama La Historia de la Iglesia, libro de los Hechos. Y vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la evangelización, hermano, el mundo misionero. Vamos a seguir con estos temas porque son lo que concierne a la iglesia. Si hay una iglesia que no habla de misiones, una iglesia está muerta, hermano, porque en realidad la vida tiene que ver con transmitir, como Eliseo le dijo a la viuda: trae allí vasijas vacías y echa aceite adentro. Y cuando se terminaron las vasijas también cesó el aceite. Hermano, que podamos gozarnos en el Señor. Así que ya vamos anticipándole. Pero mañana, no está muy lejos, si el Señor nos permite. Ojalá venga ahora el Señor. Pero si Él aún todavía permite que estemos en la tierra, mañana tenemos como tema el poder de Dios en vasos de barro. Así que 8 de la noche estamos acá. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude y nos alcance gracia. Cantamos una última alabanza para despedirnos, y no sé hasta dónde vayamos ahí, pero vamos a cantar, y cante usted también con nosotros con alegría. Y quiere usar su instrumento, use su palma ya. Conmueve el mundo con su
es el